Hola amigos, esto es divulgaciontotal.com y en este video les traemos un tema que muchos de ustedes creo están siempre al tanto, ¿no? Nos preguntan muchas veces en nuestras transmisiones en directo y también en varios comentarios qué pasa con Nesara, si saben algo de Nesara, avanza Nesara o no, y algunos hablan de Gesara incluso. Bueno, estuve investigando un poco de qué cosa se trata Nesara. ¿Cómo es que esta cosa de Nesara o Gesara se inició? Entonces he encontrado algo de información para compartir con ustedes y para que sepan cómo empezó todo esto y por qué con el tiempo también como que se ha desacreditado y se ha, digamos, como inflado demasiado el tema, ¿no? Primero, lo primero que encontré es una nota, un artículo en Wikipedia. Sí, lo sé, ya muchos de ustedes seguramente estarán diciendo, ¿cómo usas Wikipedia? ¿No? Pero bueno, sirve como sea de referencia, no tienen que creerlo todo. Sin embargo, les voy a presentar también otras fuentes de información. En este caso, Wikipedia dice que Nesara se refiere al National Economic Security and Recovery Act. Son las iniciales de lo que se podría traducir como Ley de Seguridad Económica y Recuperación Nacional. Esto fue un grupo de reformas económicas propuestas en los Estados Unidos, sugeridas durante los años 90 por el señor que les mostrábamos en la foto original. Este señor se llama Harvey Francis Barnard, o Barnard, no sé cómo se pronuncia su apellido, Harvey Francis Barnard. Este señor Barnard decía que sus propuestas, las cuales incluían reemplazar lo que se llama en Estados Unidos el income tax, que es los impuestos a los sueldos, ¿no? Reemplazar el income tax, el impuesto a los sueldos, por un impuesto nacional a las ventas, ¿no? Impuesto a las ventas, ¿no? Aboliendo a la vez, ¿no?, el interés compuesto en los préstamos y retornar también a la moneda bimetálica, es decir, basada o respaldada por oro y plata, ¿no? Esto, según su propuesta, resultaría en 0% de inflación y una economía más estable. Pero estas propuestas jamás se llegaron a introducir al Congreso. Es decir, el señor Barnard creó su propuesta de ley, era un proyecto de ley, y nunca llegó a entrar al Congreso. También dice acá que desde entonces Nesara se convirtió después, ¿no?, en un tema muy conocido sujeto a teorías de conspiración, promovidas básicamente por una señora que se llamaba Shiny Candace Goodwin, quien hacía negocios con el nombre de Dove of Oneness. En esa época ella aparentemente primero escribía en muchos foros con el nombre o seudónimo de Dove of Oneness. Se podría traducir algo así como paloma de la unidad o paloma del único, algo así, ¿no? Y esta señora reclamaba que la ley, ella decía, ¿no? No sé de dónde eran sus fuentes, no dice acá, pero esta señora decía que la ley en realidad se aprobó, a pesar que no, su mismo autor nunca logró que entrara al Congreso. La ley, según esta señora, la ley se llegó a aprobar con provisiones adicionales y que el nombre ya no utilizaba la palabra recovery, como vemos arriba, sino utilizaba la palabra reformation. Es decir, ya no era ley de seguridad económica y recuperación nacional, sino ley de seguridad económica y reformación o reforma nacional. Y también ella decía que esta fue suprimida por la administración de George Bush hijo, ¿no? Y además por la Corte Suprema, pero no hay ninguna
prueba de esto, eso es lo que ella decía. La conspiración de esta señora, ¿no?, también fue traducida a varios idiomas, aparentemente, y ella logró tener muchos seguidores online, muchos seguidores en la internet. También dice acá, ¿no?, que el señor Harvey Francis Barnard, el autor de la propuesta, quien a propósito nació en 1941 y falleció lamentablemente en el año 2005, ¿no? Este señor Harvey Francis Barnard era un graduado de la Universidad Estatal de Luisiana. Su carrera fue filosofía en sistemas y también era consultor de ingeniería y profesor también. Y él creó la propuesta NESARA a fines de los años 80 y comienzos de los años 90. También dice que él imprimió su propuesta como 1000 copias y las envió estas copias a miembros del Congreso, creyendo que esto sería aprobado rápidamente, en base solamente a sus méritos, ¿no?, a lo que la propuesta decía, basado en una teoría de que la deuda es el factor económico número 1 que inhibe el crecimiento de la economía y el interés compuesto el factor número 1 de la maldad moral, así lo llamó, ¿no?, y la razón de la deuda. El señor Barnard hizo varios otros intentos durante los años 90 para atraer la atención política a los problemas que vio en la economía de los Estados Unidos, y su sugerencia de recuperación económica, ¿no?, su propuesta basada en las causas raíz que él determinó. Ya que esto no tuvo éxito, él decidió en el año 2000 revelar su propuesta al dominio público y publicó su propuesta en la internet, publicó su propuesta en un sitio web, en una página web. El señor Barnard estableció también, además, el Instituto NESARA, creó un instituto que se llamaba NESARA en el año 2001 y publicó la segunda edición de su propuesta, ¿no?, también en el año 2005. Vamos a dar más datos después, ¿no? Pero acá más abajo dice también que poco después que el señor Barnard revelara su propuesta NESARA en la internet, una usuaria de foros de internet, conocida como Dove of Oneness, empezó a publicar sobre esta propuesta, la propuesta del señor Barnard, en los foros de internet. Y esta Dove of Oneness fue luego identificada como Shiny Candace Goodwin, ese era su nombre. Una ex estudiante de la Escuela de Iluminación Ramtha, R-A-M-T-H-A, Ramtha. Esta escuela es un poco sospechosa. Yo no sé si algunos de ustedes, amigos, tienen información de la escuela Ramtha, pero es un poco sospechosa también. Incluso hay personas que la han enlazado o la han, digamos, han hecho notar que hay ciertas cosas similares entre la escuela Ramtha de iluminación y el culto Nexium, ¿no? Y se refería usualmente en la internet a esta mujer o en los medios, ¿no? La llamaban la reina del ciberculto. De acuerdo al sitio web que tenía esta señora Goodwins, que ya no existe tampoco, la ley NESARA se murió en el Congreso antes de finalmente ser aprobada en una sesión secreta en marzo del 2000 y firmada, según ella, por el presidente Bill Clinton. Esto es un poco jalado de los pelos, como se dice popularmente, ¿no? ¿Ustedes creen que el presidente Bill Clinton iba a firmar una ley como esta? Con todo lo que sabemos ahora, seguramente Bill Clinton no firmaba nada de esto, y menos George Bush, hijo, ¿no? Se dice también acá, que esa nueva ley sería implementada a las 10 de la mañana del día 11 de septiembre del 2001. Justo a la fecha de los ataques, ¿no? Ya ustedes saben qué ataques, ¿no? Nueva York. Ese es otro rumor que corre, ¿no?
pero también dice que las computadoras y los datos de los beneficiarios de billones de dólares de los fondos de prosperidad, como le llamaban, ¿no?, fueron destruidos en el segundo piso de una de las torres del World Trade Center en Nueva York durante los ataques terroristas. Supuestamente se emitió anteriormente también una orden de mantenerse en silencio por parte de la Corte Suprema, la cual prohibió que cualquier funcionario o fuente privada comente al respecto, bajo pena de muerte. Esa es otra cosa que se comentaba, ¿no? La señora esta Goodwin se refería también, ella hablaba de los caballeros blancos, así le llamaban, ¿no?, los White Knights. La mayoría de ellos militares, oficiales militares de alto rango, quienes desde entonces han estado luchando para que se implemente la ley a pesar de la oposición del presidente George Bush, hijo. La señora Goodwin también supuestamente alegaba que creía que Bush orquestó los ataques del 11 de septiembre y que la guerra de Irak fueron distracciones para lo de Nezara. La descripción de Goodwin de Nezara va mucho más allá de la propuesta de su autor, el señor Bernard, ya que, según esta mujer, se iban a cancelar todas las deudas personales, se iba a abolir el servicio de rentas internas, o IRS o IRS, como se le dice en inglés, ¿no?, declarando la paz mundial y requiriendo nuevas elecciones presidenciales y del Congreso. Esta señora Goodwin a menudo denunciaba que los oficiales o los funcionarios de Bush estaban intentando hackearla y eliminar su sitio web para prevenir que ella le hiciera publicidad a la ley. Y esta señora comenzó a comentar sobre Nezara en conexión con un esquema de inversión fraudulento. Ojo, aquí viene lo más sospechoso, ¿no? Esta señora comenzó a hablar de un esquema de inversión que se llamaba Omega Trust, ¿no?, que dice acá que era un esquema de inversión fraudulento cuyo creador, llamado Clyde Hood, estaba en ese momento en juicio. De acuerdo a la señora Goodwin, los inversionistas de Omega Trust recibirían sus ganancias después que Nezara fuera anunciado. Es decir, estaba esta señora aparentemente en combinación con este señor Clyde Hood pidiéndole a la gente que invirtieran $100, esto lo he leído en otro sitio web que les voy a comentar también, y comenzaron a recibir muchísimo dinero. Y supuestamente esa gente iba a recibir, no sé, como $5,000 en un plazo de 200 días, 275 días o algo así, ¿no? Dice acá también que esta señora Goodwin repetidamente predijo que Nezara iba a ocurrir, el anuncio de Nezara, ¿no?, iba a ocurrir en el futuro muy cercano. Sin embargo, años después ya se hizo más reservada en esas predicciones, ¿no? Y bueno, aquí continúa, ¿no? Hay otros datos que les quiero mostrar acá, ¿no? Este es de otro sitio web, este es de Gemini, o Gemini creo que es en inglés, ¿no? Dice, Grupo de Investigación Géminis, algo así se llama este sitio web. Todo esto se lo vamos a dejar como siempre, en un link en nuestro sitio web Divulgación Total para que vean las fuentes y si quieren, ¿no?, revisarlas. Dice acá que el señor Harvey Barnard declaró o empezó su búsqueda de la causa raíz y las soluciones para los problemas sociales de Estados Unidos a fines de los años 60, cuando un profesor, uno de sus profesores en la Universidad Estatal de Luisiana, casualmente hizo un comentario durante uno de sus discursos, una de sus clases, de que los problemas económicos y sociales podrían ser analizados y resueltos con las mismas herramientas y técnicas que se usaban para resolver problemas industriales. Y justamente esa fue la carrera que siguió el señor Barnard, ¿no?
cómo resolver problemas industriales. Hay ingenieros de proceso, que les llaman ingenieros de proceso, de procedimiento, que trabajan a veces en grandes corporaciones o en fábricas que tratan de mejorar la producción, identificando cuáles son los problemas en una línea de producción de una empresa y tratando de resolver esos problemas para que la producción sea más efectiva, ¿no? O más rentable. Eso es un ingeniero de proceso. Bueno, eso era lo que era, o para eso estaba estudiando este señor Barnard, y cuando escuchó a uno de sus profesores en esa clase decir que los problemas económicos y sociales se podrían resolver y analizar con las mismas herramientas y técnicas usadas para resolver problemas industriales, esto prácticamente lanzó la búsqueda de toda su vida del señor Barnard, ¿no? Digamos que inspiró su curiosidad intelectual, la cual más tarde se convirtió prácticamente en una cruzada personal, dado que no había, dice, nadie más que tomara este reto y que parecía prácticamente imposible. Después de muchos años de estudios personales, de haber analizado la economía de los Estados Unidos, el doctor Barnard desarrolló esta nueva teoría del dinero. Su propuesta legislativa NESARA empezó como una idea formal ya a fines de los años 80. Y la actual, bueno, aquí dice actual, ¿no? Pero esto es un artículo de hace muchos años, ¿no? Dice su propuesta de NESARA vio la luz por primera vez a comienzos de los años 90 como una propuesta de reforma de política monetaria. Y más tarde el doctor Barnard también agregó su propuesta para reforma de política fiscal. En el año 96 el doctor Barnard publicó estas propuestas, la cual contenía la primera copia pública de su propuesta completa llamada NESARA, ¿no? Y él circuló estas copias a los miembros del Congreso y otros actores políticos influyentes. Después de numerosos intentos personales para introducir NESARA al Congreso, incluido intentos de alentar a candidatos presidenciales a que usen NESARA como parte de su plataforma de reforma política, el doctor Barnard decidió que la única esperanza para una reforma de verdad fuera a través de un esfuerzo de bases, es decir, un esfuerzo del público mismo, ¿no? Porque aparentemente los políticos no le hacían caso. En 1999, con el inicio, ¿no?, del impacto moderno en las estructuras sociales de la Internet, él decidió poner su propuesta NESARA en el dominio público y lanzó su página web, su sitio web, en el verano del año 2000 y fundó el Instituto NESARA en el 2001. Poco después de introducir NESARA en la Internet, ciertas personas se pegaron a la idea de NESARA y comenzaron a promover diferentes versiones de esa historia, de la historia de NESARA que había creado el doctor Barnard. Y luego, un montón de gente comenzó a apoyar, dice aquí, la versión alterada de la historia de NESARA, creyendo que NESARA había sido ya aprobada como ley en secreto durante la administración Clinton y que habían caballeros blancos que estaban, entre comillas, ¿no?, lo que decía la señora Dove of Oneness, ¿no?, que trabajaban incansablemente detrás de la escena política para informar al mundo de esta legislación secreta. Y la versión alterada de NESARA prometía numerosos elementos de perdonar las deudas. Originalmente la historia alterada no disputaba el acrónimo original de NESARA, usado por el doctor Barnard. Pero a medida que los rumores se incrementaron, los que apoyaban esta, entre comillas, teoría de conspiración, también alteraron el acrónimo, ¿no? Como les dijimos, cambiaron, parece una de las palabras. La reforma la cambiaron, lo que era recuperación lo cambiaron por reforma, me parece, como vimos al inicio. A pesar que hubo un poco de curiosidad por unos años, la versión alterada de NESARA, ¿no?, tomó vida propia
y dice acá que crecía a través de la internet como un cáncer. Esto ya no era la versión original del Dr. Barnard, era una versión alterada por diferentes actores de foros de internet. Este esfuerzo alternativo se hizo tan influyente que muchas personas incluso protestaron fuera de la Corte Mundial. Y algunas personas incluso llegaron a pagar miles de dólares para hacer propaganda, para hacer anuncios de su versión de Nesara en paneles a los lados de camiones de publicidad en Washington, D.C. Tristemente, esta campaña de desinformación, dice acá, redujo tremendamente la credibilidad de los esfuerzos del Dr. Barnard, y hoy la palabra Nesara es una palabra que dice en el momento que se escribió este artículo, ¿no? Dice que es una palabra que se recibe como enfermiza en el Congreso de los Estados Unidos. Y hasta el día de hoy, la propuesta del Dr. Barnard de Nesara aún no ha sido introducida al Congreso. Y bueno, hay mucha más información acá. Como ven, la propuesta fue creada por el Dr. Barnard. Esa es la verdad. Y nunca llegó a entrar al Congreso. Y cuando el Dr. Barnard, el autor, la publicó en Internet, un montón de gente comenzó a tratar de pegarse a esta idea y a tratar de sacarle provecho. Hemos encontrado este artículo también en este sitio web wnd.com. Esto es de marzo del 2005. Fue escrito por Ron Strom y dice acá una propuesta nacional que traería una reforma importante al sistema monetario de los Estados Unidos quizás no haya sido presionada o apoyada en el Congreso, pero sus partidarios están convencidos de que si fuera aprobada, produciría una prosperidad sin precedentes para los estadounidenses y retornaría la nación a una medida de libertad no vista desde que los padres fundadores de la patria estaban vivos. Y bueno, aquí no, ponen el nombre completo, ¿no? La Ley de Recuperación y Estabilización Económica Nacional, o NESARA, promete prosperidad general sin sacrificio. Y dice también algo de un esquema de redistribución complejo. Y bueno, hay mucha más información acá, ¿no? También habla acá del Dr. Harvey Barnard, que era el que lo creó. Y él fue un consultor de teorías de sistemas que vivía en Luisiana, quien dice que tenía una propensión por arreglar cosas, ¿no? Entonces esa fue su idea cuando creó Nesara. Su idea era arreglar los problemas sociales y económicos del país utilizando las mismas herramientas que él utilizaba para resolver problemas industriales, como vimos. Y más abajo, aquí también mencionan, ¿no?, que dice que él terminó de escribir esta propuesta de ley en 1990 y que la envió al Congreso y que no recibió respuesta. Finalmente decidió ponerla en la internet y dice que fue traducida incluso hasta en 5 lenguajes, 5, mejor dicho, idiomas, ¿no?, hasta en 5 idiomas diferentes. Barnard también mencionó, dice este artículo, que algunos estafadores comenzaron a usar el acrónimo Nesara con la esperanza de hacer uno o varios dólares, ¿no?, ganar uno o varios dólares de estadounidenses crédulos. Un esfuerzo que fue organizado aparentemente por una mujer que se llama a sí misma Dove of Oneness, como dice el artículo. Tomó parte del trabajo de Barnard y agregó su propia historia o sus propios puntos. Ella dijo que la ley en realidad fue aprobada en el Congreso 5 años, hacía 5 años, ¿no?, de ese momento, y que simplemente estaba esperando ser anunciada, entre comillas, ¿no?, para que los beneficios comiencen y para que comience la paz. Esa es la estafa, dijo Barnard, ¿no?, con una sonrisita en referencia al sitio web de esta señora Dove of Oneness. Barnard dice que él habló con un hombre
en Países Bajos, en los Países Bajos, y este hombre le dijo que había perdido $600,000 justamente por una de esas estafas de recolección de dinero. Estuvieron estafando a mucha gente. Dice, Nesara es solo un acrónimo que ha estado en el dominio público, que está en el dominio público, dice el señor Barnard aquí en esta entrevista, ¿no? No es realmente ilegal que estas personas pidan dinero, pero pues estuvieron pidiendo dinero y la gente lamentablemente crédula les mandó mucho dinero. Aquí dice también que el sitio web, que ya no existe obviamente, de Dove of Oneness, llamaba a su ley secreta, entre comillas, con un nombre un poquito diferente, ¿no? Como les decía, le llamaban National Economic Security and Reformation, ¿no? Reformación o reforma, en vez de recuperación, como le llamaba su autor. De acuerdo a News Tribune de la ciudad de Tacoma, en Washington, el nombre real de Dove of Oneness es Shiny Goodwin, quien denunciaba tener, o decía, ¿no? Tener en ese momento 315,000 lectores en su boletín semanal. Parece que creó un boletín, ¿no? Seguramente cobraba suscripción por el boletín semanal. Ese periódico también dice que las actualizaciones de esta mujer en su sitio web las hacía desde una casa móvil en el condado de Mason, en Washington. Si bien el sitio web del Dr. Barnard incluía pedidos de donaciones, él le dijo al creador de este artículo, WND, que él no había logrado recolectar más de $500 en total. Y la mayoría de este dinero venía de un club Nesara que él tenía ya por cierto tiempo. Y los miembros de ese club pagaban $15 aparentemente por formar parte del club, ¿no? Un sitio web que parecía, dice, estar afiliado a la señora esta Dove of Oneness, denunciaba que el sitio web de Barnard estaba operado por la familia Bush. Ya comenzaron a acusar al creador de la propuesta de que estaba enlazado a la familia Bush, ¿no? Y esto obviamente era una acusación que el señor Barnard disputaba, ¿no? Dice, me gustaría que los Bush me pagaran lo que me deben, dice, con una risa, ¿no? Supuestamente estoy trabajando para Bush Senior, el padre, ¿no? Y no sé si eso es cierto, ¿por qué no me dejarían trabajar también para Bush Junior, para el hijo? Barnard también habló de la falta de aceptación de su proyecto de ley en los salones del Congreso. Nadie en el Congreso quiere tocar esto, dijo el doctor Barnard, ¿no? Están como asustados hasta la muerte. También dice acá que el doctor Barnard decía que en los años 90 él pasó un tiempo con algunos candidatos presidenciales como Steve Forbes y Ross Perot, ¿no? Tratando de hacer que tomen su plan, pero no logró hacerlo. Y en referencia al efecto de Nesara en las hipotecas, ¿no? de casas, el doctor Barnard dijo que el beneficio real viene de la economía. Cuando un propietario de una casa paga sus mensualidades por 20 años en vez de 30 años, ¿no? Que es lo que dura normalmente una hipoteca en los Estados Unidos, ¿no? Y tiene 10 años del valor de pagos de una casa, ¿no? Puestos ahora en la economía. Estamos hablando de un boom, miren lo que dijo el señor Barnard, estamos hablando de un boom de proporciones bíblicas. ¿Les suena esa palabra? ¿No? Va a ser bíblico. Esto es lo que dijo el doctor Barnard en esta entrevista. Y luego dice, nunca ha habido nada como esto. Nunca se ha tratado de hacer nada como esto en la historia del mundo. Barnard dijo también que un impuesto al consumo, ¿no? o a las ventas reemplazaría al impuesto a los sueldos y que el ingreso, ¿no? las ganancias al Tesoro Federal no cambiarían en lo absoluto, ¿no? Mencionando el porcentaje que el porcentaje del nuevo impuesto no es tampoco algo fijo, ¿no? El nuevo sistema también incluiría un pago de impuestos para la seguridad social
esto en base a los sueldos, ¿no? Y también dijo Barnard que los beneficios de su programa, de su propuesta, no sufrirían de las cosas que se estaban proyectando, ¿no? Y bueno, aquí hay muchos más datos. Es muy, muy interesante todo lo que hay, pero ya estamos viendo, como se podrán dar cuenta, ¿no? Que esto fue creado de manera honesta por un doctor, por un ingeniero de procesos industriales, y después que él publicó su propuesta en la internet, muchas personas comenzaron a tratar de estafar a la gente, ¿no? Pidiendo dinero. Aquí hay otro artículo, esto es del 29 de diciembre del 2004. Aquí dice, ¿qué le pasó a Dove of Oneness? Todavía está en su teclado y aquí como de manera, digamos, un poco sarcástica, ¿no? Se burlaban, decían, otro año que pasa y el Congreso aún no anuncia la ley de 4 años de antigüedad secreta, ¿no? Que va a poner en cero las deudas de, supuestamente, ¿no? De tarjetas de crédito y de hipotecas, ¿no? Y que hace la abolición de los impuestos a los sueldos y declara la paz. Shiny Goodwin, la líder de culto de la conspiración de Internet conocida como Dove of Oneness, está también decepcionada, como es usual, pero ella sabe cuán poderosa es la agenda oscura, dice aquí, ¿no? En sus reportes semanales de Internet, esto me hace acordar a los reportes semanales de Internet que hace Benjamin Fulford, ¿no? La residente del condado de Shelton continúa contando cuentos de encubrimientos del gobierno, de una conspiración bancaria internacional y sus esfuerzos para contactar al rockero Bruce Springsteen. Dice que su lista de suscriptores ha crecido a casi 16,000 personas y ella reclama dice, ¿no?, que sus lectores son 315,000 personas alrededor del mundo. Bueno, como ven, esto tiene pues diferentes ángulos, ¿no? Ahora, resulta que este señor Bernard, como dice en este otro sitio web, signaturebook.com, aquí mencionaban el libro que él publicó, ¿no? Él publicó en realidad un libro con toda su propuesta. Y resulta que su libro se llama Drenando el Pantano, la historia de NESARA. Y abajo dice, ¿no? Reforma de política fiscal y monetaria, Dr. Harvey Barnard. Lamentablemente hemos estado tratando de buscar este libro, no existe por ningún lado, a pesar de estar en amazon.com, pero obviamente no hay copias a la venta, ni siquiera usadas. También este sitio web de signaturebook.com tiene un pequeño relato sobre el Dr. Barnard, todo lo que hemos dicho ya. Y también está el libro ahí, incluso está el código ISBN, que es el código único de la obra literaria, ¿no? Con su propuesta, pero el libro no existe. Pero qué curioso que el libro se llama Drenando el Pantano, ¿no? Esto lo publicó el Dr. Barnard en el año 96, si no me equivoco. Sí, aquí dice derechos de autor, año 96 hasta el 2005, ¿no? Dice escrito por el Dr. Harvey Barnard del Instituto NESARA. Drenando el pantano, va a ser bíblico. ¿Qué recuerdos le trae eso, no? Como decíamos, lamentablemente el Dr. Barnard falleció en el año 2005 y aquí está su obituario, que encontramos también gracias a la internet. Dice acá el Dr. Harvey Francis Barnard, residente de Jackson, retornó al área de Baton Rouge, es una ciudad en Luisiana, ¿no? Después de 20 años de ausencia como consultor de enseñanza en las industrias, en las ciudades industriales en todos los Estados Unidos. Nació el 22 de septiembre de 1941 y sucumbió a una falla cardíaca el día miércoles 18 de mayo del 2005 en un hospital local. Él aplicó su doctorado en teoría de sistemas a la economía en su
libro recientemente publicado, Drenando el Pantano, ¿no? Draining the Swamp. Él propuso un sistema, cambios en el sistema de impuestos y el sistema monetario para beneficiar a los propietarios de casas y para hacer que los contribuyentes tengan impuestos más justos. Y dice acá quién le sobrevive, ¿no? Sus familiares. Y bueno, también habla de una ceremonia, un funeral que se iba a realizar, ¿no? Durante ese momento. Ese es su obituario en el año 2005. Bueno, obviamente hay aparentemente una conexión entre la campaña de Donald Trump y lo que Harvey Barnard publicó sobre NESARA. Olvídense de esta señora Dove of Oneness o del esquema de Omega Trust y todo eso, ¿no? Olvídense de todo lo que han escuchado de NESARA hasta el momento. NESARA fue real, pero fue una propuesta del doctor Barnard, ¿no? Todo lo demás aparentemente fue... No sabemos, no podemos tampoco confirmar si esta señora Goodwin, ¿no? O Dove of Oneness, como se hacía llamar, de repente estaba recibiendo informes de algún insider, puede ser que no, pero el problema es que comenzaron a tratar de pedir dinero a la gente y de esa manera pues estafaron a muchos, ¿no? Ya eso da mucho que pensar. Y sobre todo también el hecho de que digan, sí, la ley fue firmada por el presidente Clinton. Realmente eso es increíble, ¿no? No se puede creer que Clinton firme una ley como esta, pero que Bush la rechazó. Obviamente, esto está a lo que es, con la información que sabemos hoy en día, en el 2020, no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Cuándo es que el presidente Donald Trump, entonces candidato, es que mencionó por primera vez lo de drenar el pantano, ¿no? O draining the swamp? Hemos encontrado este artículo de politico.com. Este artículo fue escrito el 22 de diciembre del 2016, pocos días después que el presidente Trump ganara las elecciones. Y aquí dice, no vamos a leer todo porque aquí dice pues que, miren, era 22 de diciembre, el presidente Trump ni siquiera había asumido el cargo, lo asumió el 20 de enero del 2017, y ya en este artículo de Político estaban diciendo que se preguntaban en el título, ¿no? Si la promesa de drenar el pantano de Trump sería su primera promesa rota. Todavía ni había asumido el cargo y ya se preguntaban, ¿no? Si sería su primera promesa rota. Pero bueno, más abajo, todo lo demás no tiene importancia. Para lo que estamos viendo del doctor Barnard y de NESARA, aquí dice algo que me llamó mucho la atención. En esta parte del artículo hay un párrafo que dice, pero, dice acá, pero la promesa núcleo, ¿no? El núcleo de la promesa de Trump, se refiere, fue un plan de reforma de ética de 5 puntos, revelado bajo el titular Drenando el Pantano, ¿no? O Drenar el Pantano, Drain the Swamp. Exactamente el mismo nombre, o casi el mismo nombre, ¿no? Porque el nombre del libro del Dr. Barnard se llamaba Drenando el Pantano. La propuesta de Donald Trump, según Político, se llamaba drenar el pantano, no drenando, ¿no? ¿Y cuándo fue revelada este plan de 5 puntos? ¿Cuándo fue revelado de drenar el pantano? El 17 de octubre. El 17 de octubre del 2017. Esta fue la primera vez que el presidente Trump usó esa frase públicamente. 17 de octubre del 2017, ¿cuándo empezó a publicar el grupo de inteligencia? El 28 de octubre. ¿Cuándo ganó las elecciones el presidente Trump? El 8 de noviembre del 2017. ¿Se dan cuenta? Y ahora, estuvimos buscando en estos sitios web, decían que el sitio web creado por el Dr. Barnard era nesara.org. Cuando vamos ahora en el 2020 a nesara.org, lo único que encontramos es este sitio web
que no tiene nada que ver con la propuesta del doctor Barnard. Lamentablemente parece que después de 2005 los familiares del doctor Barnard ni el instituto NESARA existen ya. Parece que todo fue abandonado y este sitio web habla de cualquier cosa, de viajes, cualquier cosa menos la propuesta del doctor Barnard, ¿no? Así que nesara.org prácticamente no existe, es solo esto, ¿no? Nesara Australia dice acá. Alguien parece que ha comprado este dominio de sara.org y ya no tiene información original. Pero gracias al archivo de internet que se llama Wayback Machine, ¿no? El archivo de internet, estuvimos buscando nesara.org y encontramos el sitio web original, ¿no? Recuerden este sitio web que se llama archive.org o archive en español, ¿no? Archive.org tiene algo así como fotografías de los sitios web desde hace muchos años, ¿no? Si no me equivoco, creo que es desde el año 96, me parece. Entonces hemos buscado nesara.org aquí y en el año 2002 parece que hay muchas como fotografías del sitio web y allí encontramos varias, sobre todo en los meses de agosto y septiembre. Hay varias fotografías del sitio web. Vamos a agarrar una. A ver, agarremos la del 14 de septiembre tomada a la 1:08 p.m. Y aquí pudimos entrar al sitio web. Y vimos acá la página original de nesara.org. Y vamos a leer un poquito de lo que el doctor Barnard puso aquí, ¿no? Fíjense, ¿no? Dice, ¿has tenido suficientes noticias malas recientemente? Quizás una caída de la economía, despidos y recortes, deuda incontrolable, tanto privada como pública, y un gobierno insensible a tus problemas, progreso insuficiente a los problemas ambientales, distribución injusta de impuestos, un continuo desbalance del comercio. Luego dice también los empleos industriales de buenos sueldos siendo transferidos a otros países, problemas que se avisoran en el futuro, los ricos se hacen más ricos y los pobres luchando para poder cumplir con su vida, ¿no? Para poder cumplir con sus cuentas. Alan Greenspan, el entonces presidente de la Reserva Federal, dice que la inflación está bajo control. Si esto es cierto, entonces, ¿por qué el poder de compra de tus dólares ganados con mucho sudor se encoge cada vez más, ¿no? Se arruga cada vez más? ¿Quién está engañando a quién? Dice, disfrutas de tu hogar, pero alguna vez has notado que durante los 30 años de esta servidumbre de la deuda, ¿no? Hipotecaria, tú con ese dinero le puedes haber comprado al banco 2 o más casas. ¿El actual sistema parece justo? ¿Te parece justo? ¿Hay alguna razón por la cual la élite financiera te llama un esclavo a sueldo? Si pudieras hacer algo respecto a toda esta locura, ¿lo harías? Y luego dice, imagínate una ley que promueve la propiedad de casas universal. Termina o reduce drásticamente las deudas hipotecarias. Proporciona nuevas reglas bancarias que son iguales para todos. Elimina los impuestos federales a los sueldos. Permite que los padres solteros puedan mantener sus familias. Restaura, ¿cómo se dice? Restaura la privacidad financiera. Restaura lo que en inglés llaman las inner cities o las ciudades internas. Se refiere a las ciudades, el centro de las ciudades, ¿no? Se refiere a las zonas urbanas, ¿no? Restaura las zonas urbanas como áreas económicas vitales. Mejora el balance de comercio. Restaura los empleos productivos de altos sueldos. Incrementa los beneficios a los jubilados. Duplica
el estándar promedio de vida, elimina las fallas bancarias, proporciona 500 mil millones de dólares para proyectos de infraestructura, hace al público responsable de la creación de la moneda, al público, ojo, no los bancos, o no una Reserva Federal o un banco central. Elimina $1 billón de la deuda pública, elimina la inflación, beneficia a los estadounidenses con un boom económico sin precedentes, proporciona un futuro más seguro para todos. No sé si ustedes han estado siguiendo algunos de los reportes económicos que hemos dado, pero muchos de estos puntos tienen que ver exactamente con lo que la administración Trump ha estado haciendo. Por ejemplo, les voy a nombrar los que noto yo acá. Dice acá, elimina los impuestos federales a los sueldos, es decir, elimina el Federal Income Tax, es lo que dice acá, ¿no? Que ha estado mencionando el presidente Trump hace poco, sobre todo desde la declaración de emergencia debido a la pandemia, que él quiere que se elimine el impuesto federal, el Federal Income Tax, debido a la pandemia para ayudar a todos los ciudadanos estadounidenses. Ese es un punto en común. El presidente ya lo ha propuesto y ha pedido que el Congreso lo haga. ¿Qué más dice acá? Dice, restaura las inner cities, ¿no? Las zonas urbanas de las ciudades como áreas económicas vitales. Les cuento que hay una ley que ya ha sido aprobada por la administración Trump, que felizmente logró tener votos suficientes para ser aprobada de parte de ambos partidos en el Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de Senadores. Esta ciudad se llama, perdón, no es la ciudad, esta ley se llama Opportunity Zones o zonas de oportunidad. Esta ley fue aprobada ya es ley en los Estados Unidos. Y muchas personas, sobre todo de raza negra, de la comunidad de descendientes afroestadounidenses, podríamos llamarles, ¿no? African Americans, como le dicen en Estados Unidos. Muchos han alabado esta ley porque la ley de las inner cities, sobre todo, ayuda a muchas personas de la comunidad de raza negra, porque promueve que las empresas inviertan en las zonas más pobres de las ciudades, las zonas urbanas, y al invertir se genera empleo, se generan trabajos, se genera, pues, ingresos para esas personas. Así que este es otro punto en común. Restaura las inner cities y eso ya lo hizo la administración Trump. Este punto de acá también dice, mejora el balance de comercio. ¿Qué significa eso? Es algo que ha hecho el presidente Trump todo el tiempo desde que entró a su cargo, ¿no? Sacó a los Estados Unidos del famoso NAFTA y ha creado el Tratado de Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Ha estado tratando de crear tratados de comercio bilaterales, no globales. Nada con la globalización, todo es bilateral, todo es de país a país. El acuerdo con China también, la fase 1 que fue aprobada en enero, también fue clave, que si no lo recuerdan, fue aprobada en enero, el 15 de enero, justo el mismo día en que pasaron los artículos de impeachment al Senado y justo el mismo día que el primer caso de COVID-19 llegaba a los Estados Unidos. Qué casualidad, ¿no? Pero esto de mejorar el balance de comercio o la deuda, ¿no?, de comercio para mejorar las exportaciones también ya se hizo. Restaura, dice, los empleos productivos de alto sueldo, de alta paga. Esto también se está haciendo. ¿Cómo? Haciendo que los fabricantes, ¿no?, que las fábricas, que la industria de la manufactura en general, ¿no?, automóviles, bueno, en este caso con lo de la pandemia, también lo de los respiradores, ¿no?, aumente, ¿no? Lo de fabricar máscaras también y otros productos de protección médica, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas
en común. Elimina la inflación. También toda la política económica del presidente Trump ha estado referida a la inflación. Este otro punto, proporciona $500 millones para proyectos de infraestructura, que es lo que ha estado tratando de hacer la administración Trump hace tiempo. Todo el tiempo lo ha dicho. Los que no siguen lo que dice la administración Trump o lo que dice el presidente Trump no tienen la menor idea, pero la administración Trump ha estado tratando de presionar al Congreso para poder tener una ley de reforma de infraestructura. La infraestructura de un país es clave para que un país pueda mejorar, progresar, ¿no? Como dice el presidente Trump, hay muchas carreteras, muchos puentes, muchas partes de infraestructura de los Estados Unidos que necesitan ser remodeladas, ¿no? Y esto está tratando de hacer la administración Trump también, ¿no? Y hace al público responsable por la creación de la moneda, es decir, eliminar la Reserva Federal y que la propia población del país, con su propio esfuerzo, sea la que genere el valor de la moneda, respaldado obviamente por el oro y la plata, ¿no? Esto es algo que parece que está en proceso cuando vemos que debido a la pandemia y debido a la declaración de emergencia, la Reserva Federal ha sido absorbida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y de esta manera el gobierno, la administración Trump, está en control de la política monetaria, ya que la Reserva Federal está funcionando dentro del Departamento del Tesoro como un banco simplemente para proporcionar financiamiento para todos los proyectos de emergencia que necesita la administración Trump hacer debido a la pandemia. Así que muchas cosas en común, ¿no? Muchas cosas en común. Y bueno, en el sitio web aquí hemos encontrado, felizmente está disponible el documento completo de la propuesta del Dr. Barnard. Y vamos a dejarlo en un link también para los que quieran descargarlo. Lo pueden descargar, está en formato Adobe, PDF. Y son 88 páginas. No creo que lo podamos traducir, pero para los amigos que quieran ver cuál es la propuesta original de Dr. Barnard, aquí está, ¿no? Aquí está. La pueden descargar, la pueden traducir, pueden utilizar Google, el traductor de Google si quieren para traducirla. Pero es muy interesante que hayan muchas cosas en común y que la propuesta que hizo el Dr. Barnard la creó con un libro que se llama Drenando el Pantano. Y que el presidente Trump haya anunciado su política de drenar el pantano el 17 de octubre del 2016, justo antes, pocos días antes de ganar las elecciones, ¿no? Así que ahora saben ya cuál es el origen de NESARA. Todo lo demás son solo rumores, sobre todo los rumores que creó esta señora de Dove of Oneness y que aparentemente estafó a mucha gente después, ¿no? Su sitio web tampoco ya no existe. Parece que su boletín ya no existe tampoco. Seguramente en algún momento debe haberlo eliminado para evitar problemas legales, ¿no? Para evitar que la demanden. No sabemos si sigue publicando en algún sitio o no, aparentemente no. Y bueno, esta es toda la información que podemos darles del origen de NESARA, creado por este señor, el Dr. Barnard, y con muy buena intención aparentemente, pero lamentablemente después esto fue tomado por ciertas personas en la internet y fue tergiversado totalmente, ¿no? Pero esto es todo lo que tenemos para ustedes en este video. Ya el video creo que se ha alargado demasiado, ya vamos 54 minutos. Así que vamos a dejar esto allí. Si tienen algunas preguntas, déjenlas en los comentarios. Vamos a ver si podemos responder algunas de esas preguntas en los próximos videos. O quizás en algún podcast. Como siempre, muchas gracias por su atención. No se olviden, suscríbanse a Divulgación Total.
en YouTube, a Ileana Historias en YouTube. Síganos en el podcast, en Facebook, en Twitter y sobre todo en divulgaciontotal.com, en donde estamos publicando muy seguido bastantes artículos interesantes. Muchas gracias y será hasta entonces.